Las agencias estatales son una parte esencial de la protección del suministro de alimentos en los Estados Unidos. Cada estado es único en la manera en que regula sus productos alimenticios e investiga los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Las funciones de las agencias estatales son similares, pero la ubicación del trabajo y las autoridades legales varían. En la mayoría de los estados, las agencias de salud y las agencias de agricultura tienen autoridad legal para investigar los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y para regular el suministro de alimentos. Es probable que su estado caiga dentro de esta estructura general, pero los programas específicos y las autoridades pueden ser diferentes. Antes de que podamos hablar sobre la manera en que las agencias protegen el suministro de alimentos, hablemos de cómo están estructuradas. El tipo de relación que una agencia de salud pública estatal tiene con las agencias de salud pública local determina la estructura de la agencia de salud. La estructura de la agencia de salud estatal y local es el enlace institucional y operativo entre el Estado y las agencias de salud pública locales. Las categorías de la estructura de la agencia de salud son centralizada, descentralizada y compartida o mixta. Las agencias de salud estatales centralizadas proporcionan servicios locales de salud pública que son dirigidos principalmente por los empleados del Estado. Las agencias centralizadas no tienen unidades de salud pública locales independientes. El Estado tiene autoridad sobre las decisiones relacionadas con el presupuesto, las órdenes de salud pública y la selección de los funcionarios de salud locales. Carolina del Sur es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud centralizada. Las agencias de salud estatales descentralizadas constituyen una colaboración entre los departamentos de salud locales y las agencias de salud estatales. Son institucionalmente independientes las unas de las otras. Las unidades de salud locales están dirigidas por empleados locales. El gobierno local tiene autoridad sobre las decisiones relacionadas con el presupuesto, las órdenes de salud pública y la selección de los funcionarios de salud locales. Massachusetts es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud descentralizada. Las agencias de salud estatales compartidas o mixtas utilizan una autoridad compartida entre el Estado y los servicios de salud local. Los servicios de salud pública locales se brindan a través de agencias que están organizadas y operadas por unidades de los gobiernos locales en algunas áreas y por el gobierno del estado en otras áreas. Texas es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud compartida o mixta. En contraste con la estructura de la agencia de salud, la estructura de la agencia de agricultura es muy diferente. Las agencias de agricultura del Estado no tienen amplios vínculos legales ni operativos con los gobiernos locales. Pueden tener oficinas regionales y laboratorios dentro del Estado para ayudar a los gobiernos y a las empresas locales, pero el mandato legal y la práctica para trabajar con los gobiernos locales no es el mismo que el de las agencias de salud. Las agencias de agricultura generalmente no tienen interacciones legales ni operativas con los gobiernos locales, tales como las agencias de salud locales. Independientemente de cómo difiere la estructura organizativa de entre los estados, las agencias a nivel estatal coordinan esfuerzos en epidemiología, salud ambiental, laboratorio y programas de reglamentación de los alimentos. Las agencias de salud y agricultura son generalmente las dos agencias que están involucradas en la seguridad alimentaria, la detección de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y las actividades de respuesta. Las agencias de salud y agricultura estatales se comunican rutinariamente con las agencias federales para asegurar la coordinación durante las investigaciones en varios estados, el cumplimiento con las inspecciones y evaluaciones de los establecimientos alimentarios y la recolección de datos para la vigilancia de los patógenos de las enfermedades de transmisión alimentaria. Las agencias estatales son además responsables de la revisión, supervisión y regulación del análisis de peligros y puntos críticos de control o programas de HACCP requeridos por las normativas estatales y federales. En la mayoría de los estados,
la mayor parte de la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las actividades epidemiológicas tienen lugar en la Agencia de Salud. Los programas de salud estatales y locales son responsables de la implementación y el cumplimiento de las leyes que rigen la vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos y la respuesta a los brotes. Las unidades de salud ambiental y de seguridad alimentaria de venta al por menor también tienen funciones destacadas para responder a las quejas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Realizan evaluaciones del medio durante las investigaciones de los brotes e imponen medidas de control durante la respuesta de los brotes. Las agencias de salud estatales también difunden información de las agencias locales de salud, coordinan investigaciones de brotes en múltiples jurisdicciones y proporcionan educación sanitaria y materiales promocionales. Las agencias locales de salud son una parte esencial del sistema de seguridad alimentaria a nivel nacional. A lo largo de los Estados Unidos, los departamentos locales de salud pública varían considerablemente. Prestan servicio tanto a pequeñas comunidades rurales con poblaciones de menos de 20,000 habitantes, como a aquellas grandes áreas metropolitanas con poblaciones de 8 millones de habitantes o más. Las operaciones y los recursos del Departamento de Salud local difieren significativamente entre los estados debido al tamaño de la población. Sin embargo, todos los departamentos locales de salud tienen funciones y responsabilidades similares. Las agencias de agricultura, ante todo, promueven y regulan la producción de productos alimenticios derivados de plantas y animales dentro del estado. Tienen la tarea de llevar a cabo inspecciones sanitarias reglamentarias en las instalaciones comerciales de alimentos, tales como tiendas de comestibles, supermercados y almacenes. También realizan las inspecciones sanitarias reglamentarias en las instalaciones de procesamiento y fabricación de alimentos. También pueden ser responsables de la calificación de los productos que contienen carne, aves de corral y huevos. Las agencias de agricultura generalmente son responsables de las evaluaciones de salud ambiental, de suspender las ventas, del retiro de producto del mercado y de las investigaciones del rastreo hasta el origen y hasta el destino asociados con estos productos. Los programas que implementan voluntariamente la industria alimentaria, tales como los establecimientos de carne, de aves de corral y los de elaboración de productos lácteos, caen también bajo la jurisdicción de las agencias de agricultura estatales. Los establecimientos alimentarios son inspeccionados rutinariamente para la seguridad del consumidor por una o más agencias reguladoras, según la estructura y el organismo regulador de su estado. Los laboratorios de salud pública y seguridad alimentaria generalmente están ubicados dentro de las agencias estatales de salud y agricultura. Los laboratorios en las agencias de salud realizan pruebas avanzadas en especímenes clínicos, muestras ambientales y muestras de alimentos. En los laboratorios de agencia estatal se utilizan métodos de prueba tales como las huellas moleculares para ayudar a la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las actividades de investigación epidemiológica. Los laboratorios de seguridad alimentaria en las agencias de agricultura prueban rutinariamente muestras de agua, productos lácteos, carne, muestras ambientales y otros productos alimenticios para la alimentación animal con el fin de verificar que no exista contaminación. Además, evalúan estos artículos durante las investigaciones de los brotes. Los equipos de respuesta rápida para protección de los alimentos, o RRT, aplican respuestas integradas entre varias agencias ante emergencias alimenticias y de alimentos para animales en varios estados y en toda la nación. Los RRT se desarrollan mediante un acuerdo de cooperación de varios años entre la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA, y los socios estatales reguladores de alimentos. Los RRT demuestran una extensa colaboración entre las varias disciplinas, incluidos socios de salud ambiental, epidemiología, laboratorio y cumplimiento de la ley y gestión de emergencias a nivel federal, estatal y local. Los RRT
se activan en respuesta a las emergencias de alimentos o alimentos para animales en sus estados mediante la utilización de comunicación entre agencias, los planes y procedimientos establecidos y el personal capacitado de manera conjunta.